Hola. Hola, ¿escuchan todos? Bueno, buenas tardes otra vez a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. Gracias a los compañeros de la bancaria, a Gladys y a Facundo y a Federico por facilitarnos el lugar de este espacio en donde iniciamos este ciclo de conversaciones con referentes de la producción simbólica, la producción cultural, la producción de pensamiento, la producción artística, que seguramente vamos a extender más allá de octubre, porque la lucha no empezó hoy y tampoco va a terminar en octubre, ni mucho menos. Con lo cual voy a ser absolutamente breve, para agradecerle la presencia de todos ustedes. Esto se trata de generar un espacio y un tiempo donde nos dediquemos a pensar, a hacer un espacio en nuestra tarea cotidiana en este tiempo de militancia, de debate continuo y permanente, para juntos construir pensamiento, construir discurso en tanto lazo social y discurso como herramienta para la lucha política que nos espera y que continuaremos. Florencia, te pido que inicies. Bueno, muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por estar acá. Bueno, por supuesto ustedes dos. O sea, es podría decir 1.000.000 de cosas, pero son imprescindibles para este momento histórico que, como decía Ciro recién, es un momento que nos convoca desde todos los lugares de nuestra humanidad, porque nos convoca cotidianamente a poner el cuerpo, la cabeza, el corazón, eso que viene amasado, ¿no? ¿Qué cosa fue? O sea, eso que viene amasado en la vida humana, y que en este tiempo, yo voy a ser muy breve porque queremos escucharlos tanto a Jorge como a Horacio, y les pido disculpas por haber empezado más tarde. Es un tiempo también, esta semana en particular, no es que siempre vamos corriendo ni mucho menos, y no hay que hacer eso. Esta semana es una semana particular, entonces la verdad es que con muchísimo gusto, no solamente digo, esto es muy importante, que hagamos esto, que nos detengamos en medio de lo que a veces parece tan vertiginoso. Y en un momento lo quiero decir muy brevemente, pero todos lo sabemos y tal vez es reiterativo. Sin embargo, bueno, todos sabemos que este es un tiempo para nosotros en el mundo, pero para nosotros y en este lugarcito de la patria tan difícil el que estamos atravesando, porque estamos en un tiempo en el cual, bueno, hemos empezado en Argentina en muy poquititos, no son ni 2 años, pero estamos viendo algo de lo que pensábamos que no íbamos a volver a ver, o que al menos íbamos claramente, o como íbamos claramente en otra dirección, pensábamos que había quedado como parte del pasado. Y estamos en las mañanas despertándonos y viendo que estamos en una Argentina con presos políticos y organismos internacionales reclamando por ellos, que estamos en una Argentina con desaparecidos, y volvemos a decir aparición con vida, en democracia. Bueno, en democracia estamos en un tiempo donde vemos las peores, yo no quiero... Una veces no sabe si esto repetirlo tantas veces, y además porque tiene tantas caras en la crueldad organizada, y no es que solamente nos está gobernando un gobierno que además, por supuesto, no es local, y esto no pasa solamente en la Argentina y mucho menos pasa acá solamente en la ciudad de La Plata, pero que no es un gobierno que le falta sensibilidad, como dicen algunos, o que es simplemente un gobierno de crueles, como dicen otros, ¿no? Sino que es que esto es el capitalismo salvaje, esto es el neoliberalismo, también tiene carne y hueso el neoliberalismo, y esto es un proyecto de crueldad, de odio profundo, de odio machista, de odio clasista, de odio de clase, de un odio racista fenomenal. Un proyecto que yo ayer decía, un proyecto completamente autoritario que ha democratizado una sola cosa, que es el odio, ¿no? Que nos odia a todos y a todas en diferentes lugares. Y ante eso tenemos también, las
cada uno de nosotros puede dar cuenta, y por eso no lo voy a hacer yo, de las dimensiones de esa crueldad, con nombres y con apellidos, donde se va, no es que solamente se desordenó la vida de los argentinos, sino que algunos argentinos al otro día mismo se les partió, se les rompió, se les pegó duro, ¿no? Y se les sigue pegando muy duro. Todos sabemos lo que significa en cada uno de nuestros barrios, en cada uno de los lugares, que haya aumentado el consumo de autos de alta gama y que disminuya el consumo de leche. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Entonces, bueno, ante eso también está la otra parte, y por eso lo digo muy corto, también está esta Argentina que estamos viviendo, esta Argentina que atravesó estos 12 años, pero que atravesó muchísimas otras luchas. Están las luchas de nuestro pueblo, está la historia, por más que quieran negarla, y no solamente en términos de decir negar el pasado, digamos, que hay que periódicamente volver a ponerlo, porque yo estoy convencida que el negacionismo no es solamente sobre el número, si son 30.000 o no, también es sobre todo lo que ha sucedido, y entonces hay que volver a reponerlo, no reponerlo folclóricamente, no reponerlo en lata, reponerlo de 1000 maneras distintas como lo vamos haciendo, pero que además hay toda una historia de luchas que nosotros sabemos muy bien que no se trata de una coyuntura, y que eso está presente en nuestra Argentina, porque también de la misma manera que cada uno de nosotros podía hacer el mapa de las desigualdades, el mapa de los dolores más profundos, de las injusticias más profundas que estamos viviendo en este tiempo histórico, también muchos de nosotros podemos dar cuenta donde al lugar donde vamos hay un argentino, una argentina, un compañero, una compañera que dice: yo tengo un derecho. Y esto que nosotros a veces le decíamos a Cristina, bueno, que no diga tanto que son de ustedes, los derechos son de cada uno y no me los deben a mí, no son míos. ¿Se acuerdan cuando decía los derechos no se los dimos nosotros, los derechos los tienen cada uno? Decíamos porque es importante que diga que hay un proyecto político, pero fíjense que eso es lo que hoy yo estoy convencida que es lo que nos permite no solamente resistir al neoliberalismo, sino que también nos permite construir y seguir imaginando las posibilidades de una patria libre, justa, soberana. Y que eso es lo que está ocurriendo en este tiempo histórico. Es un tiempo particular estas semanas. Muchas veces creemos que cuando hablamos de ciudadanía, de unidad ciudadana, no hay que hablar de elecciones, del voto, no, bueno, pero hoy sí. O sea, el domingo va a haber elecciones. El domingo nosotros sabemos que con la democracia liberal, que con el voto no alcanza, eso lo sabemos, por eso estamos en las calles, por eso nos estamos organizando, por eso nos estamos moviendo, por eso cada vez que alguien dice tenemos un derecho es profundamente esperanzador, ¿no? Y eso hay que articularlo, y eso se tiene que articular, se tiene que organizar, pero también sabemos que tenemos los votos, y esta ha sido una opción, que tenemos el voto, una opción que nosotros claramente hemos tomado. Hemos también elegido que esto también sea de nosotros, y en eso también me parece que es fundamental que esta semana podamos seguir trabajándolo, y no de manera psicótica con los otros, pero digo, todavía tenemos, ¿no? En el liberalismo, bueno, de esto van a hablar los compañeros, supongo, ¿no? Por lo menos yo los vengo escuchando hace mucho, ¿no? Pero claro que tenemos todavía aquellos que siguen pensando que nos vamos a salvar solos, que mejor pisándole la cabeza al que está al lado, que esto se trata de disfrutar, que no podemos ni tener tiempo para el dolor, que no podemos ni siquiera atravesar la tristeza que nos está compañeros muy cercanos que dicen, bueno, no, tampoco estemos tan tristes porque hay que hacer una campaña, y la verdad es que uno la ve a Cristina, yo la veo a Cristina, y cada uno de nosotros vemos muchísimas cosas, pero también vemos que está atravesando un duelo muy profundo de todo lo que se está destruyendo, y hay que darle lugar a eso, también porque hay que darle lugar a otra cosa que también forma parte de todos nosotros, y que son nuestros afanes, nuestros deseos, nuestros sueños de justicia y de libertad, de igualdad y de libertad. Y esto está en nosotros, y esto tiene que estar en estos votos. El voto que vale lo mismo, el voto del más poderoso, del más siniestro de todos, vale lo mismo que el voto del más ofendido, del más olvidado. Esto que parezca acá decirlo, esto hay que decirlo en muchos lugares, ¿no? Aunque acá por ahí que todos
pareciera que lo sabemos, y a veces hasta en ciertos sectores hasta decimos, bueno, tampoco el voto nos va a cambiar. Bueno, ese voto es una herramienta fundamental, tiene un poder fundamental, tenemos que poder trabajarlo con, digamos, tenemos que saber que, bueno, que frente a esto, frente a esta crueldad organizada y sistematizada, frente a esto que parece tomarlo todo, por momentos hay algo que es incapturable y que es justamente lo que le podemos dar mil formas, pero que tiene que ver que tiene que ver claramente con este afán, como decir así, con este deseo, o con esto que nos hace estar acá un día como este, como nos hace estar en tantos lugares, y que tiene que ver con que seguimos creyendo que la política es para nosotros una posibilidad de hacerle frente, y la política, entendiendo que la política es mucho más que una elección, que son las luchas de generaciones y generaciones por un mundo mejor, que la política tiene que ver con la posibilidad de, no solamente de construir unidad, o de construir unidad, pero no la unidad aplanar, la unidad donde estemos todos quietos, todos tan ordenados, sino que tiene que ver con la posibilidad de la imaginación, con la posibilidad, a pesar de todo, o con todo, con todo lo abigarrado, con todo lo que entra en conflicto de poder, de que estamos en un tiempo histórico, de que hoy es posible decir, estoy convencida de esto, y no solamente porque tengo ganas de pensarlo así, de que estamos en un tiempo histórico en el cual estamos articulando, estamos construyendo algo más que una lista de unidad, o algo más que esta idea de una unidad ciudadana en el vacío, y que esto es profundamente político, que es una apuesta profundamente política, profundamente amorosa, y que en estas elecciones del domingo es la única mención más que voy a hacer elecciones, y además, bueno, acá sí la corto. Yo estoy convencida que en estas elecciones, como dicen muchos compañeros, en estas elecciones van todos nuestros sueños, claramente van todos nuestros sueños, no van a ir solamente ahí, pero que ahí van todos nuestros sueños, pero que también, porque hemos tenido la experiencia histórica de haber escuchado, como Videla dijo, el peor momento vino con el kirchnerismo, también en estas urnas, con esos votos, van todas sus pesadillas, así que nosotros no vamos a dejarlos dormir mientras alguno de nuestros compatriotas, mientras alguno de los platenses, mientras alguno de los compañeros de nuestra patria grande siga sufriendo las injusticias que nos estremecen todos los días y que nos hacen salir a luchar, a creer y también a estar juntos y abrazarnos en un tiempo como esto que nos convoca tanto a la vida. Muchas gracias, compañeros. Sí, yo a partir de lo que decía Florencia pensaba en esta característica que está teniendo esta campaña, que me parece que recoge aquella experiencia que tuvimos entre las PASO anteriores del 2015 y las elecciones generales, que fue el puerta a puerta, el convocar de a uno, el salir casi espontáneamente todo y cada uno de nosotros. Creo que esta experiencia fue recogida con esta estrategia en relación a la recuperación de aquello, el pequeño relato que construye cada uno de nosotros con su drama, con su tragedia y también con su experiencia cotidiana. Y tal vez sea un desafío para lo que queda, volver a reconstruir el discurso épico, el gran discurso colectivo, el discurso de todos. ¿Qué te parece, Horacio, si indagamos un poquito en relación a esto de cómo saltar el discurso del drama que estamos sufriendo cada uno de nosotros y que recupera tan bien este proceso en la campaña, a este necesario que es el discurso colectivo, el discurso de todos, el discurso del proyecto colectivo? Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, Florencia. Creo que estamos todos fundados en esta noche y en las noches que faltan hasta el día de la elección en la misma esperanza, en la misma expectativa, en el mismo sueño y en el mismo temor. Evidentemente hay un país que está hablando de muy diversas maneras. Algunas parecen inaudibles, otras son estrepitosas, muchas recurren a la violencia,
Otros dicen que es porque es un país dividido y hay culpables por esa división. Otros suponen que todo lo que se está haciendo está en condiciones de borrar memorias anteriores y vivir una vida nueva sobre la base del olvido y sobre la base de una profunda operación simbólica. Olvidar lo que fuimos, es decir, la vida problemática en común que tuvimos. O dicho de otra manera, la vida en común, la vida problemática en común y lo común problemático que tuvimos. De todas esas voces, hasta el momento, suponíamos que los gobernantes del periodo anterior, Cristina y Néstor, se encargaban de extraer de lo que toda sociedad implica, y en el fondo es, que es un tumulto de voces contradictorias, de las cuales salen por etapas sucesivas, en escalones, en formas de superar voces anteriores, van saliendo estilizaciones de esa voz colectiva hasta que se formula lo que podríamos llamar el proyecto, la torrentada común, el camino compartido. En aquellos años hablaban personas que relataban sus experiencias en términos, no diré de felicidad pública, de lo que se llamaba un proyecto, el proyecto nacional. Y se llegaba a decir, todos lo recordamos bien, que el candidato era el proyecto, de modo tal que el proyecto adquiría una vivacidad, adquiría una calidad de respiración y de vivencias que podíamos perfectamente asemejarlo o sea, tenía forma humana el proyecto, sin dejar de ser un concepto, una abstracción. La campaña se está haciendo sobre la base de otras voces, que son muchas de aquellas, y sin embargo esas otras voces, las que están hablando ahora, hacen un balance personal específico, hablan de diversas maneras, refundando sus vidas en ese acto de hablar. Quizás antes, cuando se escuchaba a las personas, puesto que en la etapa anterior del gobierno, de la época que atravesamos todos, de diversas maneras, pero apoyando al gobierno de Néstor y Cristina, el modo de conversación pública era la oratoria del político, la oratoria del diputado, del senador, el balcón, los patios internos de la Casa Rosada, los discursos en la televisión, y eran grandes apelaciones, grandes fórmulas dirigidas a un pueblo, es decir, a lo que se presupone que es un gran colectivo definido por enormes particularidades que pueden chocar entre sí, pero que finalmente configuran algo que se personaliza. Es decir, es un gran arquetipo viviente que llamamos un pueblo. Hemos tomado otro camino en esta campaña, y sobre ese otro camino es necesario reflexionar también. Todo acto de un político, toda decisión política debe ser reflexionada. ¿Cuándo? El político de acción, o la acción, si la definimos como política, no es portadora en sí misma, en su inmediatez, la idea de estar pensándola mientras se la consuma. Me parece que eso es algo que no define a lo humano. Lo humano tiene cierta posterioridad respecto a las acciones. Por lo tanto, no hay por qué, en el momento de la acción, pensar en qué concepto la está fundando. Otra situación es esta conversación. Aquí sí podemos, quizás de una manera improvisada y de principiantes, pensar el cambio que se ha hecho sobre la base de haber encontrado dificultades, extremos ataques de una virulencia antes no conocida en tiempos llamados democráticos, de un tipo de injusticia nueva también, porque tiene en su seno la idea de crueldad, que es quizás lo que muchos liberales han definido como lo contrario al liberalismo. Hay grandes textos filosóficos contemporáneos que dicen crueldad o liberalismo. Bueno, acá tenemos un neoliberalismo que tiene en su corazón interno la idea de crueldad. Entonces hay en esta campaña un momento muy fuerte, que es el dar la voz a personas que tienen distintas graduaciones en aquello que dicen.
están los damnificados. El damnificado es una figura muy amplia en toda sociedad, que va de la persona que perdió un familiar, tuvo un choque en la calle, etc. Es una figura hasta jurídica, puede haber un abogado que haga un pleito porque fuimos damnificados. Muchas veces se trata el tema de las tarifas de luz, es decir, lo que mantiene un domicilio, lo que mantiene un hogar, como algo donde viven los damnificados por políticas del Estado Nacional en este momento. No hay por qué abandonar esa idea, pero esa idea es un nivel de la conciencia que tiene una materialidad inmediata y empírica. Tenía un derecho, que es un derecho en el cual no estaba pensando. Los grandes derechos, en la tradición jurídica de la política, es lo que cada uno está pensando, extrayendo de sí lo mejor frente a la comunidad. Pero el derecho a tener luz eléctrica, etcétera, la mayoría del pueblo argentino no lo estaba pensando porque venía ya de un legado que se supone fundante de la idea de Estado argentino, de la idea de vivir en un país o un territorio que se llama la Argentina, salvo los más damnificados, que sí tenían en ese rango una escasez de derechos en cuanto a vivienda, educación, en cuanto al sustento domiciliario, de condiciones mínimas de la existencia. Otro nivel un poco más alto que el damnificado es el de la víctima. La víctima ya tiene otra conciencia respecto a cuál es su situación histórica. La víctima piensa que recibe un daño y al mismo tiempo ese daño lo incorpora a su reflexión crítica, golpea en las paredes de su conciencia el daño. Y se convierte en víctima y por ese solo hecho exige representación y exige de ella misma poder representar a otras víctimas. Por lo tanto, el paso que va del damnificado a la víctima es un paso nuevo y exige la construcción de una voz más precisa. Sin duda, para abreviar mucho lo que estoy diciendo, de estas escalas de la conciencia de las que se habla, esta campaña expone a los políticos como políticos que están bajo una condición dominante, que es la condición auditiva, digamos. No está mal que sea así, porque en general la tradición discursiva argentina es una gran tradición discursiva que abarca toda la historia argentina. Aunque no escuchamos hablar a Moreno, a San Martín o a Sarmiento, efectivamente a los que escuchamos hablar basta pensar en Perón o en Alfonsín para percibir cómo el orador no es que no escucha, el orador es el que ya ha escuchado. El orador público ha escuchado. El orador público, el verdadero orador público, digamos, si podemos emplear la expresión verdadero, se siente también damnificado con los damnificados, se siente también víctima con las víctimas. Entonces, hoy dimos un paso de abusar la escucha, sabiendo que con las mediaciones que haga falta, porque quizás después de la víctima hay otra mediación, el desaparecido, y tenemos otra vez ante nosotros que recomponer nuestra conciencia ante la evidencia que hay un desaparecido que clava esa palabra nuevamente en la historia argentina, sin tener la necesaria información. Eso también es un hecho, porque es algo muy fácil de aclarar qué pasó. Si no se aclara hasta ahora, tenemos la información de que no se aclara y la información que nos conduce a la palabra desaparecidos. Entonces esa ya es otra escala. Y cuando hay esa escala, en esta campaña, el político que ha escuchado, que ha invitado a hablar y por lo tanto dio en su conciencia también otro paso, pero que no es un político principiante porque ha hablado desde balcones, ha hablado en cadena nacional, es decir, sabe lo que es hablar, sabe lo que es interrumpir con la cadena nacional una glotonería de voces ensambladas en un enjambre interminable que es una única voz. En realidad, la cadena nacional, en los tiempos de Cristina, lo que hacía era interferir una gran maquinaria oclusiva, si me permiten la palabra, y totalmente capaz de ennegrecer nuestra alma. Una cadena nacional del tipo de la que había, lejos, muy lejos de
hacer uniformes a las conciencias, de monopolizar la palabra pública, como se dice que se hacía en aquel momento, muy lejos de presentar una versión uniforme de la historia, lo que hacía era interrumpir una cadena que no se llamaba a sí misma de ese modo y que hoy existe, que hacía de la nación, entendida como una memoria y como un símbolo, entretejido entre muchos otros, una única versión, un único cuño, un único sello, una única forma del destino, una única forma de vida, una única fórmula de la existencia a través de distintas formas de consumo. Por lo tanto, ni siquiera eso que hoy podríamos criticar, y si las cosas se dan como queremos, podríamos decir que de eso tenemos que aprender, porque sabíamos bien que era la Argentina, quiénes eran los damnificados y las víctimas efectivas que votaban a los otros. Quizás no lo sabíamos bien investigar intereses que se presentaran como tales, genuinos y legítimos, intereses personales que se volcaban a preferir situaciones que con toda seguridad no iban a atender esos intereses, sino que los iban a masacrar aún más. No investigamos todo eso porque nuestra conciencia no era investigativa, no teníamos una conciencia, heredábamos la conciencia de la idea que los intereses eran unívocos con aquellas clases sociales y la vida popular que los sostenía. No era así, porque efectivamente argumentos como la cadena nacional y otros que formaban parte de un conjunto de fenómenos visibles que de ninguna manera eran la estructura económica del país, su estructura histórica, su estructura de clase, que aparecían todos como velados detrás de un conjunto de fórmulas que hacían a la existencia, al trato entre las personas, y hoy tenemos entonces que reconstruir el modo de una escucha, y eso es lo que se está haciendo, y el modo de una fórmula eficaz de dirigirse al conjunto de la nación y al pueblo. Por eso yo personalmente espero de esta campaña que esto ocurra. Antes de las PASO, bien, y después de las PASO seguro que tendrá que ocurrir, porque con la expresión precepto nacional, entendido como una persona, pasó algo, pasó que progresivamente se iba vaciando de sentido. Tenemos que volver al sentido de un proyecto y investigar en nosotros mismos qué nuevos adjetivos y palabras podemos plantear ahí. Por algo estamos escuchando, pues si no se demostraría que apenas era un tic para una campaña. Si estamos escuchando es para aprender, pero tampoco éramos los que no sabíamos, tampoco éramos los que nos equivocábamos, tampoco éramos los que vivíamos en el error permanente y no nos dábamos cuenta. Entonces éramos los que hablábamos, y hablábamos de otra manera, más oficiosa, pensando en la historia argentina de otra manera. Traíamos a un Belgrano al que definíamos como anticipador de medidas económicas favorables a la conciencia pública, es decir, íbamos para atrás y para adelante y hablábamos lo necesario y quizás mucho. Eso no quiere decir que no volvamos a tener que hablar en grandes discursos, en los balcones de siempre, en las plazas que conocemos, en las ciudades del país, se llamen como se llamen, los que tienen los nombres que le dio la gran corriente humana que fundó la Argentina, y los nombres que aún subsisten de la otra gran corriente humana que subyace en la Argentina. Aún no se ha soldado eso, aún no se ha amalgamado esas dos grandes corrientes humanas. Por eso la cuestión mapuche es esencial a la nación argentina. Y de la cuestión mapuche hablamos poco también, eso hay que reconocerlo. De la cuestión mapuche nos contentamos con el rótulo pueblos originarios, que es un rótulo interesante, pero parte de las academias internacionales, con toda la benevolencia que no discutimos, porque no hay por qué no ser benevolente. Pero desatendimos historias particulares vinculadas a esas poblaciones, que dejan su testimonio a cada paso, en los nombres de localidades, sobre todo más del interior del país, pero no es imposible encontrar aquí en La Plata un nombre que no suene quechua, que no suene guaraní, o que no suene tehuelche. De modo que en esa cuestión se juega nuevamente decir
que no es que no sabíamos, de que ahora aprendimos y nos dimos cuenta, no, lo sabíamos, pero el modo sorprendente en que ocurrió la caída del gobierno, porque lo asimilo a una caída, no fue un golpe de Estado tradicional, pero fue una caída y una muy dura caída. Por eso me parece que esa caída origina este aprendizaje, una campaña, es decir, salir al campo, y tiene un ligero tinte de expectativa de un gran duelo la campaña, supone este aprendizaje. Pero es un aprendizaje que también es un reaprendizaje, porque no es que no sabíamos nada. Sabíamos hablar, sabíamos dirigirnos al pueblo, sabíamos dirigirnos a las grandes masas populares, y eso, si bien tenemos que reverlo en muchas de sus fórmulas, en muchas de sus tácticas, si queremos decirlo así, en muchas de sus maneras, eso debe perdurar en nosotros. Y no tengo duda que nuevamente miles y miles de personas, con sus dilemas existenciales, con su vida real, van nuevamente a reencontrarse con un proyecto que quiere decir el lanzarse juntos hacia adelante. Y termino con esta palabra juntos. La palabra juntos es mucho más y mucho menos que una comunidad, y puede ser una palabra tonta, la palabra que usa el gobierno, con carteles que pueden ser tontos también, es decir, no se puede estar... lo peor que puede pasar a una imagen es estar eternamente sonriendo. Eso me parece que hay que saberlo. Si uno viaja por cualquier calle de la Argentina, una ruta como esta, ve gente feliz y sonriendo. Lo peor es sacarse una foto feliz y sonriendo. Lo peor que puede pasarle a alguien en el mundo es tener la vida de Lilita Carrió. Eso es lo peor. Es decir, esos carteles donde no hay nadie que sea una víctima, que esté llorando, que tenga un callo, que le salió un grano en la nariz, eso no puede ser, no es la vida, es una campaña antivida. Y ese tipo de campaña es la que insensibiliza a alguien que puede ser un gendarme que dice, bueno, total, está todo permitido, se está todo riendo, ¿por qué me voy a dar un palazo sin calcular la violencia y matar a un chico? Que es raro además, tiene un peinado raro, un raro peinado nuevo, como decía Charlie García. Bueno, esas monstruosidades, ese tipo de crueldad a las que se refería Florencia, están ocurriendo en la Argentina. Cristina está muy poco en los carteles. Si uno viene de Buenos Aires a La Plata, recién la ve asociada al nombre de Florencia, recién en La Plata aparece. Eso quizás sea muy interesante, porque ya que cité un tango, voy a citar otro. El gran tango de Homero Expósito, que es un gran nombre de la letrística argentina, que viene por un lado de los griegos y por otro lado un niño Expósito, de ahí viene su apellido, ¿no? Y el hermano era Cátulo, no, Virgilio. Evidentemente el papá que los abandonó, la familia que los recogió les dio esos los nombres, ¿no? Y con él en el cartel es esta situación. Ve la sonrisa de alguien de la que estaba enamorado, pero la ve sonriendo en el cartel. Por eso es un gran tango que se llama Afiche. Yo tenía una vaga idea de contenido. Poner en el cartel la propaganda manda, poner en el cartel. Es un tango muy comprometido. Muy moderno, porque aparece la palabra fetiche en el tango. Fetiche, sí, claro. ¿Qué es la publicidad? ¿Qué es la televisión? Es un tango contra el modo en que la televisión dirige, consume y crea personas falsificadas. Entonces, ese tipo de publicidad en esos carteles crueles que están en la ruta. Entonces digo lo otro, Cristina está poco en la televisión, casi no aparece, es un nombre que todos dicen y no está en las rutas, y sin embargo está, o debería estar, por eso digo, vamos a ganar, no por el cómputo de Hugo Jaime o de Enrique no sé cuánto, de tal y asociado, y de asociado, vamos a ganar si el no estar en los afiches crueles
los dos están sonriendo, supone que es un nombre que está tiznado, enclavado en nuestra conciencia. Ese vacío que está en los lugares donde antes estuvo tanto, es un rebote en lo lleno que está en la conciencia de muchos que añoran, que esperan y que creen en una nueva jornada de combates y de redención. Eso me parece que puede pasar. Eso deseo que pase. Y si pasa eso, como decimos todos, se abre otra época histórica en la Argentina y podremos considerarnos en condiciones, como decía Martínez Estrada, salutíferas, en el sentido de que algo podemos hacer para salvar un país que está frente al abismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Jorge, a tu izquierda tenés micrófono. Y no voy a hacer mucho lazo yo después de haber escuchado a Horacio, más de tomar el afiche, el discurso y el deseo. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes y le agradezco a Florencia esta posibilidad de colaborar con su proyecto. Me encantó haberla podido escuchar. Y no sé, después de que González habla, tal vez mi función aquí fue recordar que el tango se llamaba Fiesta y que era Virgilio Espósito, pero el resto debería ser silencio. Tal vez a estos actos habría que responder coherentemente y callar. Se los consulto a ustedes, porque la verdad es que lo que tenían que decirse al respecto de lo que formuló Ciro, González lo ha dicho y además con el mejor estilo de él. ¿Qué hago? ¿Hablo? Ven que me hago, si no, después de esta... Bueno, voy muy rápido con menos disertación a algunas cuestiones que me han sugerido lo que he escuchado. Primero, el neoliberalismo es un dispositivo, es decir, que nos pone a todos a disposición de, es decir, que no es el liberalismo. Evidentemente, hay enormes diferencias entre la corriente histórica del liberalismo al neoliberalismo, que es disponer de todos nosotros, y esa es, vamos a decir, su crueldad esencial o su violencia sistémica, si ustedes quieran. Es un dispositivo quiere decir que dispone de nosotros. Esta es una primera cuestión crucial, porque no se lo puede confundir con otras tradiciones. Hay una novedad en que exista un dispositivo que tenga la suficiente potencia de disponer de nosotros. La segunda cuestión que quiero señalar, y que se acerca mucho a lo que ha sugerido tanto Florencia como Horacio, durante mucho tiempo histórico, durante la modernidad incluso podríamos decir, hubo una conexión entre el malestar creciente de la población y la idea de que ese malestar creciente iba a generar un proyecto de transformación política, que durante un gran periodo de tiempo se llamó revolución. Bueno, en el neoliberalismo ese nexo está roto. Puede haber una gran dosis, una sobremedida de la crueldad y el dolor, y eso no traer aparejado cambio alguno. Es decir, que ha quedado colapsado un término que históricamente se denominaba contradicción. Van a ser tan grandes las contradicciones que se van a volver insoportables y va a surgir algo distinto. No. El neoliberalismo ha roto el nexo causal que había entre el malestar de lo social y la posibilidad de una respuesta política al mismo. Por lo tanto, al no haber un lazo necesario, esa respuesta política debe construirse. Es decir, es contingente y no necesaria y exige de una construcción. Siempre
necesitó de la construcción, pero durante un largo periodo había una idea de, bueno, va a llegar un momento en donde el umbral va a ser traspasado, el dolor va a ser insoportable y la gente se va a rebelar. Ahora esto no tiene por qué pasar. Les doy un ejemplo. En el 2008 comenzó una crisis mundial relacionada con una nueva forma de concentración del capital. Muchos teóricos esperaban que iban a organizarse respuestas políticas. ¿Qué sucedió? Que el neoliberalismo no solo no las atenuó, sino que redobló permanentemente la apuesta y siguió avanzando. Es decir, que su odio y su crueldad tienen, entre otras cosas, la dimensión de lo ilimitado. No lo frena el hecho de que se vaya produciendo cada vez malestar, porque hay una convicción en sus dispositivos que es la siguiente: es muy difícil construirle un imaginario cultural alternativo al neoliberalismo. Y las condiciones de la política, es decir, del discurso, de lo que Horacio convocó recién en el mejor de sus estilos, de la toma de la palabra, de hacerse cargo de las herencias simbólicas, de situarse con respecto a los legados, de interpretar las voces. Bueno, todo eso es bastante asimétrico con respecto a estos dispositivos neoliberales que son modos de producción, vamos a decir, de la subjetividad misma. Por lo tanto, organizar un proyecto alternativo a este neoliberalismo que ahora vemos ya desplegarse en todas sus consecuencias en Argentina, de manera siniestra, porque una de las definiciones de lo siniestro de Freud es que cuando uno imagina que algo va a ocurrir, ocurre tal cual uno lo imagina. Y con Macri pasó eso, es decir, lo que se imaginaba que iba a ocurrir, ocurrió, ¿no? Puede ser que algunos no lo imaginaran, pero yo personalmente el primer día escribí El dolor argentino y dije, esto es un grupo de tareas que viene a realizar. Bueno, entonces, el neoliberalismo es un dispositivo. Segundo, no hay una conexión lógica, y esto me lleva al punto que evocó Florencia, el del deseo, porque tengo que ver con una disciplina que hace del deseo una cuestión clave, y lo recién evocó Ciro. El deseo, por definición, no voy a entrar en el psicoanálisis, es algo que no se puede articular, pero está articulado. Es decir, está en nuestras palabras, se expresa a través de nuestras palabras, pero nuestras palabras no lo pueden nombrar. Por lo tanto, el deseo es una insistencia. O sea, el deseo es lo que insiste. La única forma de curarse de la posición de la víctima, es decir, comentar una y otra vez el daño irreparable que nos han hecho, que no va a traer, si seguimos mi tesis de que no hay una conexión lógica entre el daño y lo transformador, cambio alguno, es el deseo. El deseo es la cura de la victimización. Si no hay ese deseo, la victimización se eterniza. Puedo contar una y otra vez el daño que se ha realizado sobre mí. Ahora bien, hay dos clases de deseos, porque el neoliberalismo tiene como una de sus cualidades y de sus potencialidades homogeneizantes intervenir sobre los deseos. Está la versión fetichista del deseo, que es poner siempre objetos que prometen colmarlo, o la versión que yo considero política del deseo, que es precisamente esto que no se puede articular en palabras, pero que no tiene otro medio que la palabra para poder expresarse, y que es siempre un vacío que insiste. Así que en este punto, como entendí el discurso también de González, de que estaba muy bien la posición de la escucha, ¿no? Estaba muy bien escuchar a cómo a cada uno se le ha desorganizado la vida. La fórmula me parece interesante, pero en realidad tarde o temprano tiene que retornar sobre esa operación de la escucha lo que verdaderamente mueve a las palabras, y lo que puede hacer de las palabras una experiencia común, que es una experiencia de deseo. Sin el compromiso con ese deseo, va a ser muy difícil que se provoque la articulación política
que efectivamente lleve a transformar las cosas, porque puede haber muchas formas de malestar, movilizaciones todos los días, protestas de los distintos sectores, pero si las mismas no están articuladas, se transforman, se naturalizan con mucha facilidad y se vive en un mundo en donde todo el tiempo hay sectores que están manifestando su malestar y hablando de aquello de lo que han sido víctimas. Cuando se articulan es cuando entienden que tiene que haber un proyecto. Y un proyecto se define no porque uno sepa muy bien qué objetivos tiene, sino porque uno está comprometido a insistir en ese proyecto. ¿Verdad? Y a insistir a través de las distintas épocas y dándole la forma que corresponde a cada época, porque un verdadero proyecto nunca puede insistir si solo quiere reproducir lo anterior. Un proyecto es fiel a sí mismo cuando es capaz de interpretar todo el momento anterior desde un nuevo punto, desde una novedad, desde algo que retroactivamente permita que el legado anterior empuje nuestro deseo hacia el proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esta es una conversación. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario corto, digamos, que interpele a los compañeros, que nos interpelemos entre nosotros. Sí, ¿qué tal? Bueno, a cualquiera de los dos les pregunto. No. Aquí se elige, no, nosotros estamos las dos aquí y se elige a una de nosotros. No es una... Bueno, hago la pregunta y... No, usted elija quién. Horacio. Pero es que yo creo que iba para Horacio. Exactamente. Esto estaba escrito. Me olvidé la pregunta. Ahí está. Ya bien. Ahora empieza, esto es lo que Horacio decía antes sobre cómo se escucha, cómo se habla, cómo se escuchan las voces. Sí, la pregunta la recordé. A ver. Cuando planteaba la idea del dispositivo neoliberal, ¿sí?, o de lo que es el neoliberalismo, a mí me gustaría que me pueda contestar con respecto a cómo la derecha de alguna manera cambió su rostro. Y eso evidentemente en lo que yo creo ha engañado a gran parte de la ciudadanía y no se muestra como una derecha claramente neoliberal. O sea que ahí hay como algo velado que se podría plantear con la idea meritocrática o schumpeteriana, si no quiere, o algo por el estilo. A mí me gustaría a ver cómo podría uno develar esa cuestión. Lo primero que puedo decir es que era una pregunta para Jorge. Cuando dijo lo del dispositivo neoliberal, no, el equívoco rige el mundo. Para que eso se sienta mal. No, yo no me siento mal, o sea que... No, si dijo eso no es porque se siente mal, es porque Jorge es un filósofo que emplea su enorme saber psicoanalítico renovado, porque tampoco es el saber psicoanalítico habitual entre nosotros. Entonces, por eso Jorge hace esa experiencia que nos pone incómoda a todos. Bueno, yo también me olvidé cómo va a ser. Evidentemente tenemos que... es decir, durante años vivimos pensando que las formas de pensamiento, las expresiones con las que sostenemos lo que nos parece lo correcto, las distinciones que creemos hacer entre el bien y el mal las sostenemos en la lengua. Y en general
pensamos que no era esta la que determinaba el modo en que pensábamos, sino que formas exteriores al uso de la lengua, como los grandes mecanismos, las sociedades históricas, las tecnologías, es decir, lo que constituye el dispositivo. También es una forma de decir que hay una sociedad histórica con sus recursos maquinísticos, digamos. Ahora, lo cierto es que las máquinas que se produjeron en el último medio siglo son máquinas muy extraordinarias. Son máquinas de la lengua, de aquello que creía que era producido por la historia. Y no, las lenguas se han constituido en formas de la máquina. Y esa máquina está en todos los artefactos que usamos diariamente. De modo que, sin saberlo, a la manera de quien lo sabe, estamos reproduciendo permanentemente un conjunto de situaciones por las cuales seguimos diciendo que la tecnología, siendo neutral, sirve para juntar miles de personas en una plaza de un país árabe, como sirve también para dar trabajo a miles de trolls del gobierno nacional. En ese sentido, me parece que el modo de ver se ha trastocado enormemente. No es lo mismo una mirada renacentista o una mirada de los comienzos de la revolución industrial respecto al paisaje o respecto a una pintura o a la lectura de un libro, que es la mirada que tenemos hoy. Pero esos cambios sabemos que existen sin que podamos definirlos claramente. No es lo mismo la lengua que hablábamos, o si es lo mismo que decir que estábamos equivocados de civilización, que teníamos que haber ido a otro planeta, a ver si. Pero no es lo mismo un país donde se escribió la Divina Comedia, a una época histórica donde se escribió el Fausto de Goethe, o donde se escribió el Fausto argentino, por estar aislado del campo. Entonces también ha cambiado el modo de lectura, ha cambiado el modo de enseñanza. Nuestro lenguaje es un lenguaje que nos confisca respecto a lo que creíamos que éramos su dueño o sus propietarios. Habíamos dicho en algún momento, creímos, como dijo Rousseau, que el problema empezó cuando alguien dijo este pedazo de tierra es mío, dijimos este pedazo de lenguaje es mío, y sin embargo progresivamente fuimos percibiendo que hablábamos a través de créditos, de préstamos. Un préstamo del ANSES, o un préstamo del Banco Francés, o del Banco de Vizcaya, o la FIP, etc. Y nuestro lenguaje poco a poco se convirtió en AFIP, en ANSES, se convirtió en una sigla, se convirtió en animales sueltos, se convirtió en majul, se convirtió en la grieta, se convirtió en la nata, y todos ellos hablan de algún modo ventrílocamente a través de nosotros. Es decir, entonces en nosotros tiene que ser una forma capaz de autoliberarse y por lo tanto de tener cierta capacidad expulsiva de aquello que no nos pertenece, pero que hable en nosotros como ventrílocos, en el sentido de que, creyendo que nos oponemos, estamos reiterando la fórmula que nos provoca cierta servidumbre. Entonces la forma de mirar televisión tiene que ser libertadora. La forma de usar el WhatsApp también tiene que serlo. No quiero exagerar, la forma de escribir pero el mail también. Todas las palabras de la revolución informática están presentes en nuestro lenguaje, porque la revolución informática expropió nuestro lenguaje y ahora nosotros dependemos de decir esas palabras que han sido expropiadas. Por ejemplo, navegar. Estamos navegando en otro lugar que se navegaba antes. Tenía cierta, nunca dejó de ser una metáfora, pero estaba asociado a algo fluvial, en fin, a un sueño recurrente. Pero navegar ahora es usar cierta maquinaria. Herramientas, puede estar asociado a la carpintería o a un grupo psicoanalítico argentino, pero son cosas que están en un lugar que es una pantalla. Archivos, es el lugar central del nacimiento de las civilizaciones, el Arjé, donde están los sabios que supuestamente iniciaron el mito de lo que era una ciudad. Ahí tenemos un archivo. Entonces ese archivo es algo que está a nuestro servicio o viceversa.
Todo eso se llama sociedad del conocimiento. Ese nombre, ¿es correcto o no es correcto? Cuando todos los políticos del mundo se asocian a la sociedad del conocimiento, y el kirchnerismo también lo hizo, eso para mí fue un error. Para mí que el kirchnerismo se haya asociado tan livianamente a la sociedad del conocimiento dice algo que tenemos que corregir, dice algo respecto a qué políticos éramos todos. No teníamos por qué saberlo, porque se hablaba de la sociedad del conocimiento o de la sociedad de la información en otros lugares, en Silicon Valley, y los empresarios hablaban de eso. Yo atribuyo en gran parte a esa idea de sociedad del conocimiento la sustitución de la navegación, del archivo, lo que estudian los historiadores, de las herramientas que por ventura alguien tiene en su casa, una tijera, cortar y pegar. Son todas metáforas de la escuela primaria, del historiador o del navegante o del arquitecto, la arquitectura informática. O sea, una revolución sin nombre robó todos los nombres de la humanidad. Y ahora nos hace hablar con palabras extrañas, te mando un WhatsApp, etc. Juro que no quisiera que dejen de escribir WhatsApp. Juro que no quisiera que la vida política tenga esa instrumentalidad posible. Y también juro que no quisiera que la definición de lo que es lo social, de lo que es la lengua, no pueda tener un recurso posible de crítica de todos estos dispositivos que confiscaron a la clase política. El kirchnerismo no fue confiscado por muchas razones. Primero porque viene del peronismo, aunque no solo. Eso le da mucha fuerza, no lo debilitó el no venir solo del peronismo. Al tener una porosidad muy grande, recuerden uno de los últimos actos en la Casa Rosada. Muchos lo criticaban, pero a mí me gustaba ver ese agarramiento de bandera. Sabía que estaba mal, que algo iba a pasar con eso. Pero como me gustaba, veía a mi juventud militante ahí, entonces, perfecto. En los últimos actos Cristina señalaba las banderas rojas. Decía, somos peronistas, etcétera, etcétera, y acá están. Y había una del Partido Comunista, Congreso Extraordinario. O sea, yo vengo del peronismo, conozco lo que es el Partido Comunista bastante bien, y la historia, pero no sé qué misterio llevó a que se haga un congreso extraordinario, que hubo una división. Bueno, evidentemente se sabe por qué, son los que apoyaban a Cristina. Al mencionar esa bandera en el patio de la Casa Rosada, que nadie mencionó, ninguno de sus ocupantes, de Sarmiento en adelante, cuando se construyó, salvo, nadie mencionó eso. Entonces eso es el kirchnerismo, la libertad de mencionar a los otros, pero que ya te pega y manda a ese otro. Y esa frase, la patria es el otro, que estaba volando en la Argentina, es una frase de la resistencia. Entonces, comunismo y peronismo, entonces resisten la sociedad del conocimiento, resisten. ¿Por qué resisten? Porque hay mártires, porque hay muertos, porque está la correspondencia con Kuk, porque hubo una revolución soviética, fracasada, despótica en muchos sentidos, pero donde hubo ese despotismo hubo antes una gran esperanza. Entonces, ¿qué tiene el neoliberalismo? No existe la idea de mártir, no existe la idea de historia, existe la idea de un individuo al que le piden permiso para llamarlo desde la sociedad del conocimiento, para decirle, mire, todas sus palabras las tiene ahora acá en la pantalla, y nos guía un artificio que se llama mouse, o ratón, o lo que sea. No estoy en contra de ninguna revolución tecnológica, hay que aclararlo después de decir todo esto, porque sería muy torpe, pero sí estoy en contra de suponer que el adosamiento y la mimetización de la política con todo ese dispositivo tecnológico, porque siempre hubo el trireme, que las grandes embarcaciones que vemos en los grabados, donde hay 3 filas de marineros remando, también es un instrumento tecnológico. Por eso añoramos los anteriores, porque no es que nunca los hubo, pero los que había, el hacha de bronce, como decía Engels, la rueca y el hacha de bronce, ahí vamos al desván de los trastos viejos a tirar las viejas teorías. No, porque ahí es en el desván de los trastos viejos está nuestra memoria, y Engels se equivocó lejos. Entonces, las grandes palabras, peronismo, comunismo, son grandes palabras. No tenemos por qué ser eso, salvo el que quiera serlo. Pero además eso tiene algo, tiene muchos que por serlo
son los que en la historia llamamos los que más sufrieron, los que dieron su vida. Fíjense el peronismo de Randazzo. ¡Qué banal! ¡Qué banal! Ese hombre trajo los trenes y ni siquiera le sacó los trenes el cartel de prohibido escupir, que están en chino. Ahora hay que saber no escupir en chino, ¿no? En eso, en hacernos aprender un poco de chino, cumplió perfectamente. Entonces, nosotros, incluso las palabras, cumplir, esos verbos, cumplir, cambiar, es lo más parecido verbalmente, o sea, como un verbo que ya te define. En cambio, el peronismo es complicado, es el nombre de una persona, pero es el nombre de algo por el cual murieron muchos. Muchos fueron torturados. Bueno, no digo más porque todos sabemos de qué se trata, entonces por eso estamos aquí. Muy bien. Jorge, me habías hecho una seña por ahí, pero me parece que tenía. No, simplemente permítanme una digestión teórica un poco. Horacio me ha dado pie porque ha sido muy inspirador de nuevo su desarrollo. Empezó hablando de la lengua y después habló de las tecnologías. Entonces, como es un tema que he trabajado, lo voy a resumir brutalmente para formular lo siguiente. ¿Cómo es que se constituye un ser humano? O es producto de las relaciones históricas y por lo tanto de las relaciones de poder y por lo tanto de las relaciones de fuerza, o por la conjunción de saberes, poderes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el siglo que estamos viviendo y en el tiempo que estamos viviendo, las tecnologías, las redes, todos los distintos aparatos de la infoesfera participarían en la constitución del ser humano, de la existencia mortal, hablante y sexuada, que es como podemos considerar el ser humano. Bueno, mi tesis es que eso es la subjetividad y la diferencia del sujeto. Yo pienso que el suelo natal del sujeto es la lengua, que, y lo tengo que utilizar de nuevo bajo una forma salvaje, hay 1/1000ª de segundo en donde la lengua llega antes que el poder. Es una fracción infinitesimal de un segundo, pero el suelo natal del sujeto no es el poder, sino la lengua. Si el suelo natal, como muchos teóricos creen, del sujeto fuera el poder, el libro es perfecto, hay una apropiación definitiva y somos todos, tarde o temprano, ventrílocuos. La única posibilidad de no ser ventrílocuos es que en la lengua hay algo irreductible que hace que el lugar natal de ese sujeto, por más que se ha intervenido históricamente de distintos modos, pero lo que permite que yo lea un poema del siglo XV y sin conocer ni el idioma del autor ni la cultura en la que vivió me emocione, o lo que hace que determinados nombres, como ha dicho antes Horacio con respecto al peronismo y al comunismo, sean portadores de algo que no sea apropiable por toda la red, tiene que ver con esa millonésima de segundo donde surge el sujeto. Por supuesto que atrás de este dilema hay un montón de autores que he evitado nombrar, pero fue lo que me sugirió Horacio. ¿Alguien más? Acá. No, pero tengo vos. Si querés. Horacio, vos nos hablabas sobre las palabras, la importancia de la palabra, y a mí me gustaría que dijeras algo sobre las grandes antinomias, las grandes dicotomías que han configurado este país. Puerto Colonia, Cabecita Negra porteño, Braden Perón, Patria o Colonia. La voy a responder yo.
porque lo que dijo Jorge responde todo eso, que el lenguaje, si es, Claro. existe una milimésima parte anterior a ¿no? Antes de que se desencadene el mundo, digamos, sería así. Yo diría que ahí lo que dijo Jorge está la respuesta, pero no me voy a privar de ciertos conocimientos históricos. Y esa donde te quería llevar. Vagos conocimientos. Yo, evidentemente, esas antinomias gobernaron el modo de hacer política de muchas personas y tantas otras trataron de escapar de esas antinomias. Por ejemplo, muchos historiadores, no sin interés, remarcaron algo sobre Rosas muy interesante. Rosas era anglófilo. Todo su exilio no es una casualidad en Inglaterra, pero no había visto la revolución industrial, digamos, eso que ocurrió. Le interesaba menos, no tenía un espíritu de modernidad, pero amaba a los ingleses. Decía, mi gran amigo Lord Palmerston, el primer ministro de la reina Victoria, toda la correspondencia de Rosas es fiel a los ingleses. Bueno, eso es modificar algo la visión del rosismo. No le quita a Rosas ninguna de sus realizaciones en cuanto a la soberanía nacional, ni más ni menos que una importantísima batalla, quizás más importante que la de Maipú, con lo importante que fue la de Maipú, como fue la de la batalla obligada, que fue contra los ingleses. Por eso Rosas se puede pensar en el grumo de esa contradicción. Era alguien que no tenía ningún problema con Gran Bretaña, pero le puso los cañones del general Mansilla. Ese es un tema muy interesante. El otro tema interesante es el propio Mansilla, no el padre, sino el hijo, que es uno de los máximos escritores argentinos. Que el padre, una vez lo ve leyendo el contrato social, el padre era el general de Rosas, junto a otros pauneros, no tenía muchos generales buenos Rosas. Y entre paréntesis, tenía uno que era muy interesante, que vino a último momento, que era Chilavert. Chilavert. Bueno, ¿Qué pasó? Bueno, y con esto termino el tema de la contradicción. Chilavert es hijo de alguien que viene en el barco que trae a San Martín y Alvear, cuyo nombre es Canning, el primer ministro, no, creo que Canning el barco, sí, es el primer ministro inglés, que miraba el mundo como hoy lo mira, bueno, no Trump porque no era un hombre brutal, pero tenía bien en claro que eran las colonias. De ahí la ambigüedad del primer papel de San Martín en relación a la masonería. El pasaporte de San Martín se lo da Lord Macduff, que curiosamente es un personaje de Shakespeare, porque Shakespeare toma a Macduff de la casa real de la nobleza inglesa, que es la casa Macduff, pero en Macbeth es el asesino de Macbeth, así que no es cualquiera que le da el pasaporte a San Martín, ¿no? Y Chilavert viene en ese mismo barco y su hijo será un unitario importante, el coronel Chilavert, pero tenía algo en la cabeza, que era que la política de Rosas le incomodaba, combatía contra Rosas, pero cuando Urquiza decide desconocer lo que Rosas era lo único que mantenía unido al país. Rosas tenía la plenipotencia de las relaciones exteriores, que se renovaba anualmente. Y Urquiza curiosamente dice, no, a mi amigo no se lo renueva esta vez. Esa fue una declaración de guerra sin decirlo. Bueno, Chilavert, el hijo de Chilavert, tiene un destello ahí. El destello es la alianza de Urquiza con Brasil, ¿no? Brasil ya era una gran potencia militar y económica. Y Urquiza era un saladerista más moderno que Rosas. Y tenía como aliado al barón de Mauá, que era el primer banco importante de Brasil, como Itaú hoy, y que tenía una sucursal en la capital de la Confederación Argentina, Paraná, de lo que después fue la Confederación Argentina. Entonces Chilavert dice, no, voy a combatir del otro lado. Entonces esa también es una cuestión interesante. ¿Y qué pasó en Caseros? Rosas no combatió prácticamente, estaba roto por dentro el rosismo.
¿Qué lo rompió? Lo rompieron muchas cosas. No fue Sarmiento con el Facundo, pues Sarmiento creyó que lo volvió él con el Facundo y sus boletines del Ejército Grande, cosa que Alberdi lo declara loco a Sarmiento debido a eso. Alberdi dice que los gobiernos se derrotan militarmente, no por la prensa. Y Sarmiento dice se derrotan por la prensa, no militarmente. Hoy el pensamiento de mayor actualidad lo tiene Sarmiento. No Alberdi, porque acertó bien Cristina con la expresión general mediático. Bueno, Chilavert es el único que combate en Caseros, el unitario. Es el único, eso lo dice Rosas en varias cartas que escribe desde Southampton. El ejército estaba derrotado por dentro, no combatió el ejército de Rosas, hay un Palomar. Pero uno sí, el que estaba a cargo de la artillería, que fue Chilavert, fue el único que combatió, eso lo reconoce Urquiza también. Urquiza escribe mucho sobre la batalla. Entonces el único que combatió fue el que era unitario, qué curioso. El mismo caso que Chacho Peñalosa, que era unitario y federal, y muere como federal, pero era unitario. Y hay un famoso cuadro de Rawson, el hermano del médico, que era un pintor sanjuanino, por eso el Museo de Arte de San Juan se llama Rawson, que lo ve a Peñalosa exilándose en Chile y Sarmiento, que se exila antes que él, los viene a recibir en la cordillera y los dos están cubiertos de nieve. Ese cuadro está en San Juan. ¿Cómo interpretamos esa lucha tan fiera de unitarios y federales? Y con Chilavert pasa que cuando Urquiza lo ve, porque Chilavert se queda sentado después del último disparo fumando un cigarrillo, que lo prende con la mecha del último disparo. Y se queda esperando a Urquiza, y Urquiza ordena fusilarlo y lo cuelga en la casa de gobierno, en San Benito de Palermo. Urquiza gobernó varios días con un conjunto de personas colgadas de los árboles. Ahí donde Sarmiento le dice bárbaro, eso no se hace. Sarmiento le dice bárbaro a Urquiza también. Y los dos ejércitos tenían la misma divisa, la divisa Punzó. Y Sarmiento también dice esto no puede ser. Los dos ejércitos se visten igual, son los mismos gauchos. Los gauchos, Jorge recuerda el gran poema de Borges, Los gauchos, no sabían para quién luchaban, fueron nombres de tal o de cual, pero ambos tenían la divisa Punzón. Esa era la otra gran discusión con Alberdi. Alberdi dice, tenían que tener la divisa Punzón. De modo que esa lucha es una lucha inextricable. Esto quiere decir que no podemos hacer una contradicción tosca de esa lucha. Y el combate de Seiza, lo mismo. Los dos bandos, grupos, personas, organizaciones, los del otro lado, los del palco, y los montoneros tenían la misma divisa, cantaban la misma marcha, igual que Caseros. Entonces, yo diría, más que una contradicción de pueblo interior, hay un momento cúspide de la historia de máximas tensiones, donde el combate es furioso, esa muerte, se fusila, y sin embargo, las dos facciones cantan la misma marcha y dicen casi las mismas cosas. ¿Dónde está la cuestión? Es probable que fuerzas que no conocemos, que por comodidad pudiéramos llamar del imperialismo, produzcan esta cuestión. Entonces, lo que es necesario, con hechos específicos como estos, reescribir toda la historia argentina. No podemos ser simplemente rosistas, no podemos ser simplemente antisarmientistas, no podemos ser simplemente los del interior contra la capital. El kirchnerismo pagó un precio alto por tener esa visión esquematizada de la historia argentina, por no entender que la capital federal es un proceso muy complejo. La capital federal es el interior de la Argentina, no es la capital. Es la capital y el interior, son las dos cosas. Están las villas, donde está Latinoamérica. Buenos Aires tiene la gran responsabilidad de que es la máxima capital latinoamericana, donde después de Paraguay y después de Bolivia viven la mayor cantidad de bolivianos y paraguayos. Entonces eso es una responsabilidad enorme que el macrismo tiene que sacarse encima, construyendo algunas cloacas y así haciendo una política simbólica cloacal. Ahí juntan cloaca y simbolismo y van a liquidar el nexo con América Latina, que significan esos lugares que el kirchnerismo no trató adecuadamente. Todo eso tenemos que decirlo. Y lo mismo el peronismo. El peronismo no puede tener
¿Por qué Perón no aceptó a Rosas? Eso no es mucho misterio. Perón es un general que nace del positivismo argentino, del roquismo, y cuya lectura lo lleva más lejos que el roquismo y más lejos del positivismo, pero eso lo determina mucho Perón. Es en el exilio, y el exilio es muy importante para cualquier persona. En el exilio se aprende más que en cualquier lugar. En el exilio adquiere otro saber, emplea la palabra tercer mundo, aunque dice que él inició con la tercera posición, adquiere otra idea de Rosas, que no le gustaba, no puso los nombres de los ferrocarriles. ¿Qué nombres puso? Eso termino con esto, porque es muy importante los nombres, porque toda la tecnología del ferrocarril reescribe la historia argentina del siglo XIX a la manera liberal. El ferrocarril Urquiza va a Entre Ríos, el ferrocarril Sarmiento va a Mendoza y está en anexo con Chile. El ferrocarril Roca es la campaña del desierto. Todo eso lo puso Perón, que nunca cuestionó nada de eso, ni a Urquiza, ni a Sarmiento, ni a Roca. Después el ferrocarril Mitre es el mitrismo es Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Y el ferrocarril Belgrano es la campaña de Belgrano a Salta y Tucumán. Entonces, la tecnología del ferrocarril tiene los nombres del siglo XIX argentino, reescribe toda la historia y de una manera conciliadora, como quiso ser el peronismo. Ahora, eso tenemos que saberlo al mismo tiempo que ver qué nombres ponemos ahora, cuáles serán nuestros nombres ahora, porque no puede no haber una contradicción, tiene que haber las contradicciones estas que explicó muy bien Jorge. Esas contradicciones tienen que haber, pero las heredadas no podemos tomarlas tal cual a la manera inocente, que no sé quién la tomó, nosotros la hicimos inocente. Jauretche nunca la tomó con inocencia. Jauretche fue un fuerte crítico de Perón, un fuerte crítico del rosismo oficial, aunque tomó muchas cosas de Rosa. Entonces, también nosotros quisimos ser dicotómicos. Preferimos ser dicotómicos porque en la lucha la dicotomía ayuda más que la diversidad y el examen de lo plural. Pero quizás llegó el momento de pensar que las luchas ayude más a eliminar estas dicotomías. El macrismo no propone ninguna dicotomía aparentemente, pero su pensador oficial, que sería Lanata, llamó la grieta algo que no existe plenamente, es la imaginación del mal. Nosotros somos el mal, nosotros somos culpables, nosotros somos los sacerdotes de la grieta, nosotros somos los que cavamos una zanja donde se iba a caer el país en medio de las bombas molotov de Venezuela, de los gritos de Chávez. Ellos inventaron eso. Entonces tenemos que, yo creo que todo lo que hoy se está haciendo en materia historiográfica en nuestras filas es pobre realmente, salvo a Norberto Galasso, en una medida muy importante. Tengo algunas críticas que no viene al caso ahora, porque es una figura de las más respetables de la historiografía de nuestro sector. Pero me parece que tenemos que reescribir en nuestras universidades, en nuestros cursos, una historia argentina como hizo Mitre. La historia de Mitre tiene plena vigencia, entre otras cosas porque está muy bien escrita. Tiene mucha investigación, o como hizo Vicente Fidel López, que es mejor que la de Mitre todavía. Ahora, que los dos eran tremendos, sin duda. Eran muy tremendos, que los dos eran los más porteñistas, incluso más Vicente Fidel López. Pero no podemos perdernos esos formidables escritores, peleados entre sí además, y Vicente Fidel López encima con la historia oral, que es lo que está haciendo esta campaña. ¿Qué le critica a Mitre? El documentalismo abusivo, que además que Mitre usaba el documento que le convenía. En cambio Vicente Fidel López, el hijo de Vicente López y Planes, dice, esto, ¿cómo sabe esto usted? Dice Mitre, porque lo escuché en mi casa. Esto se lo escuché a mi padre. Era la casa donde pasaba, el padre no era un chiste, el que nos hace cantar o inmortal es el grito sagrado. Ese es el padre de este hombre, un porteñista romántico, que también es un escritor formidable. Entonces todo eso tiene que ser parte de una revisión que no haga de un pensamiento que no nos gusta una escritura que no nos gusta. Con eso rescatamos a Sarmiento, a Vicente Fidel López, tenemos libertad para criticarlo, y ese rescate y libertad simultánea es una reescritura de la historia argentina
que nos va a servir para también pegar el corazón del macrismo. Buenas noches. Yo le quiero sugerir que la respuesta la de Jorge Alemán, pero bueno, elijan ustedes. La pregunta es la siguiente: si aceptamos que existe una producción de subjetividades y que esta producción de subjetividades impacta sobre los vínculos, y que existe la oportunidad de salvarnos en algún sentido por la existencia, la primera existencia de la lengua, ¿cuál sería, en términos de postura ante los vínculos, ese rescate? ¿Me explico? Perdón. Una cosa más. En el contexto, hago esta pregunta en el contexto de unas semanas que nos han interpelado en términos de los vínculos, en el contexto también de una campaña política que nos interpela al respecto de cómo pensamos al otro y cómo nos pensamos en función del otro. Lo digo específicamente por el caso de la chica que se suicidó en el Colegio Nacional o de la consigna "la patria es el otro", ¿no? Le agradezco mucho la pregunta. Estoy muy impresionado. La verdad que la intervención anterior de Horacio ha sido una lección magistral, ¿no? Muchas de las cosas que ha dicho están presentes en algunos de sus textos y por eso es fundamental leer a González. Sí, yo creo, como usted dice, que para mí el botín de guerra del neoliberalismo es la subjetividad, es la famosa frase de Margaret Thatcher: la economía es el método, el objetivo es el alma. O sea, el neoliberalismo se propone fabricar un nuevo tipo de ser humano. Ese ser humano, hay dos cosas que el neoliberalismo trata perversamente. La primera, usted sabe, durante muchos años, a partir de Sartre, tuvo mucho éxito lo que Sartre había conceptualizado como mala fe. Alguien estaba en la mala fe cuando, en vez de asumir su responsabilidad, siempre delegaba la culpa a los demás, o a la situación histórica, o al sistema, o en la explotación, y no se hacía nunca responsable. El neoliberalismo ha dicho: bien, tomemos este asunto y ahora lo invertimos. Ahora te responsabilizamos de todo. O sea, como no gestiones tu vida como una empresa, sé deliberadamente la palabra gestionar, que es una palabra horrible, como no te trates a vos mismo como un capital humano que tiene que estar permanentemente poniéndose en valor, como no te trates como alguien que tiene que maximizarse en el mercado, como no te trates como alguien que estás todo el día ganando en valor y en rendimiento, evidentemente eres culpable y deudor. Sos culpable y deudor. Claro, desde esa perspectiva, el vínculo social es cada vez más difícil. La cuestión esa de la autoridad implícita en la patria es el otro, salvo que consideremos al otro simplemente una proyección de nosotros mismos, pero lo interesante de la palabra otro empieza cuando no es meramente una proyección de nosotros. Hay otro de verdad cuando descubrimos que en el otro hay algo que nosotros no reconocemos en nosotros mismos. Así que para que haya esa otredad, digamos que el neoliberalismo contribuye a su inexistencia. Es más bien un movimiento autista, no en el sentido psicopatológico, sino en el sentido de que las subjetividades se ven abocadas a un tipo de rendimiento y de competencia y de relación con ellos mismos y de relación con nosotros absolutamente mediatizada e intervenida por la lógica empresarial.
Con esto no quiero decir que haya que tener empresa, hay que estar en una lógica permanente de consumidor-consumido, que puede darse incluso en los terrenos más vulnerables y más pobres, en donde faltan cuestiones esenciales, pero hay plasma, hay armas, hay drogas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un primer problema con la pregunta que usted ha formulado muy bien, que es ¿cómo van a ser los lazos sociales? Es decir, ¿hasta qué punto esta lógica mercantil no va a capturar a través de sus redes al amor, a los sentimientos, a las relaciones y planificarlas todas desde allí? Es decir, ¿qué lugar quedará para lo que puede ser precisamente el otro? Es decir, ¿hasta qué punto el otro puede tener lugar si resulta que es a través de una serie de dispositivos que se van generando amistades, vínculos, encuentros, etc.? Es un gran tema que tiene muy difícil dilucidación precisamente por esta progresiva producción de subjetividad que hace de cada uno alguien que hasta puede ser culpable de morir, hasta puede ser culpable de envejecer, hasta puede ser culpable de estar enfermo. Es decir, por ejemplo, al haber destruido casi todo lo que denominábamos el orden simbólico, ya no hay ni rituales, ni transiciones, ni momentos de pasaje, ni experiencias que marquen un antes y un después. Es decir, la vida transcurre con gente que se esfuerza en ser joven eternamente hasta que descubre que ya está vieja. Entonces, es muy difícil. Claro, por ejemplo, yo un día entendí una cosa y para mí hubo un antes y después desde que la entendí. Yo no he logrado nunca más que haya un antes y después cada vez que doy una clase. Es decir, vivimos en una época en donde es muy difícil distinguir qué es lo importante de lo que no lo es. Entonces eso ya al vínculo que exigiría, por ejemplo, el amor, digamos, para ir rápido, que una de las condiciones del vínculo sería el amor, pero el amor no como la proyección de uno mismo, sino como encuentro con el otro, y el otro es justo lo que yo mismo no puedo proyectar. Entonces, ¿en qué medida alguien puede amar a otro en un mundo? Por ejemplo, los hombres aman realmente a esas mujeres que exhiben como trofeos y que las eligen por su belleza, sus condiciones físicas, para mostrárselas a otros hombres. Me parece que han ingresado en una lógica que no es la de amor. Bueno, y así podríamos, ¿no? Y el otro tema perverso, dije, el de la mala fe, es que lo mejor que tenía la existencia humana, y tiene, es ir más allá de sí misma. No porque se lo proponga, sino porque a veces le suceden cosas que van más allá de lo que hasta en ese momento se venía repitiendo. Puede ser el encuentro con una obra de arte, puede ser escuchar una música, puede ser leer un poema, puede ser encontrar a alguien, puede ser hacer la experiencia de la amistad. Hay algo que nos hace ir más lejos que lo que nosotros mismos somos. Bueno, esa idea es la que el neoliberalismo ha tomado también, pero en términos de rendimiento, que vayas más allá de tus propias posibilidades, hasta explotar. Y por eso el reverso de todo esto es la depresión, que ya no es una enfermedad, sino una epidemia generalizada mundialmente, los ataques de pánico, las adicciones, la farmacología y un estado permanente de evaluación que practican todos. Yo estoy de acuerdo con Horacio cuando dijo que esa sociedad del conocimiento nadie ha quedado fuera, porque se evalúan a los niños desde muy temprano. Desde muy temprano se los somete a diversos tipos de test, evaluaciones para ver si están aptos o no para las competencias. Así que es muy difícil ver cómo se encuentra la manera de atravesar toda esta trama y tener un vínculo social que podamos decir que no esté dominado por los intereses, dominado por el mercado, dominado por la lógica de la mercancía. Es decir, entiendo que hay vínculo en la medida en que ese vínculo no tenga ninguna utilidad y sea la pura experiencia del otro, y que ese otro sea algo que sea lo radicalmente diferente, lo que yo no puedo proyectar en mí mismo, y que sin embargo sea capaz de quererlo
siendo justamente lo otro. Bueno, el neoliberalismo va en una dirección absolutamente contraria a estas experiencias de las que ha hablado la música, la poesía, el arte. Así que es un enigma lo que me ha preguntado. Bueno, por suerte, digo, en lo que sucede cuando uno se junta a conversar con otros, se va con muchas más preguntas que respuestas. Y esto implica que hemos aprendido algo, si nos vamos con más preguntas que respuestas. Y las respuestas, algunas de esas, probablemente estén en el otro. Así que como la patria es el otro, seguramente nos encontraremos el domingo, todos juntos, aunque nos hayan robado la palabra juntos, pueblo, etc. Yo quiero agregar algo. El juez Gastón Mercó ordena inspección de inmueble de Milagro Sala donde pueda cumplir prisión domiciliaria. Y quiero agregar algo más. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Terrible decir esto, pero aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Hasta el próximo encuentro, compañeros.